Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel y en esta ocasión vamos a ver el tema de la función transponer. ¿Qué es la función transponer? ¿Te ha pasado alguna vez que quieres cambiar estas columnas a filas con sus respectivos datos? Por ejemplo aquí referencia, que aquí esté colocada referencia, y vendedor esté colocado aquí como vendedor y sus datos que incluyen. Para esto es la función transponer. Vamos a ver cómo funcionaría, ¿de acuerdo? Ahora, antes de continuar, los invito a que se suscriban al canal para que puedan aprender aquí con nosotros Excel, todas las funciones que ustedes gusten, o funciones básicas, o aprender Excel desde cero, o otros cursos que tenemos aquí dentro de este mismo canal. Por lo que aquí les dejo el link para que sigan nuestro canal y sigan aprendiendo con nosotros. Bien, vamos a empezar. Vamos a poner la función transponer. Vamos a ponerla aquí, donde yo quiero que inicie. Vamos a ponerla exactamente donde yo quiero que inicie a transponer o a colocar esta información. Vamos a poner transponer. ¿De acuerdo? Después aquí me dice que seleccione la matriz. ¿Dónde voy a tomar la matriz de datos? Bueno, es en esta sección. ¿De acuerdo? Al dar Enter, vamos a ver lo que pasa. Me marca un error. ¿Este error a qué se refiere? Bueno, si tú tienes Excel 365, al hacerlo así de sencillo, bueno, aquí no se ve por el color de la letra, voy a sombrearlo, aquí está. Al tener Excel 365 o Office 365, al hacer lo que hicimos, te va a funcionar como debe ser. Pero si tú tienes un Excel inferior a 365, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a borrarla nuevamente. Y primero tenemos que sombrear dónde voy a colocar la información que voy a transponer. Exactamente contando filas y columnas, ¿de acuerdo? Ahora voy a poner la función igual transponer para que se ponga en la primera celda. Transponer. Después la matriz de donde voy a tomar los datos. Y después, como es una matriz dinámica, tengo que colocar o dar clic en la tecla Control, Shift y Enter al mismo tiempo. Y vamos a ver que nos pone esta fórmula entre llaves y ya vamos a corregir este error. Vamos a hacerlo. Control, Shift, Enter. Se fijaron aquí, me la colocó entre llaves la fórmula. Y acá abajo ya me lo colocó como yo quiero. Y ya me la cambió de de columna a fila. Y ya hicimos que funcionara con este simple paso, ¿de acuerdo? Como les decía, si tú tienes una versión actual de 365 de Office, basta con que escribas la fórmula en la celda superior izquierda del rango de salida y después presionar Enter, como lo hicimos en un inicio que a nosotros nos marcó error. Pero en caso contrario, esta fórmula debemos especificarlos como una fórmula de matriz heredada. Primero, como les decía, seleccionamos el rango de salida, donde lo voy a colocar. Y después presionamos, como les decía, al mismo tiempo Control, Shift más Enter para confirmarlo. Y con esto, como les decía, Excel me va a colocar las llaves al inicio y al final de esta fórmula para poderla aplicar y pueda funcionar esta fórmula. ¿De acuerdo? Lo explico así porque cuando me lo explicaron, yo tenía un Office 3, inferior a 365, como en este caso, y no me funcionó hasta que ya después me di cuenta que por ser una fórmula de matriz dinámica, exige que tenga las llaves al inicio y al final para que pueda funcionar. ¿De acuerdo? Espero les guste la fórmula, les sirva y cualquier duda respecto a ella, no duden en comentarlo y con gusto le aclararemos sus dudas. Muy bien, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros este u otros cursos que tenemos aquí dentro del canal. Que estén bien, hasta luego.